nos enriquece. Y acabamos de cantar en este segundo himno cómo en su sangre pudo haber tanta ventura para mí. Si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui. Hay maravilla cual su amor, morir por mí con tal dolor. Quiera el Señor que todos esta tarde se puedan identificar con estas palabras y con las últimas también del himno donde dice: Jesús es mío, vivo en él, no temo ya condenación. Él es mi todo, vida, luz, justicia, paz y redención. Me guarda el trono eternal, por él corona celestial. Y en esta tarde vamos a buscar en nuestra Biblia Juan capítulo 20, porque si recuerdan de otras ocasiones anteriores, estamos tratando de ver las señales que están recogidas en este Evangelio, esas señales que hizo el Señor Jesús durante su ministerio público en este mundo y que le identifican como el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y que promueven la fe en Él para salud del alma, para vida eterna, para salvación. Juan 20, 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito bienhechor. Ahora tenemos que retroceder a Juan capítulo 9, el capítulo que el hermano Pablo nos ha hecho lectura tan amablemente, pero tan provechosamente, porque ya es una bendición que esta tarde hayamos leído un capítulo de la Biblia. Ya eso es una bendición ya grande, no un versículo, no dos, un capítulo de la palabra del Señor. Y aquí tenemos ante nosotros el relato en el cual el Señor Jesús sanó a un ciego de nacimiento. El Señor Jesús aquí sanó a un ciego de nacimiento. Es la sexta señal de las 7 que encontramos en el Evangelio de Juan y que el Espíritu Santo le hizo recordar a Juan para que él la escribiera y la reflejara aquí. Y con la ayuda del Señor quisiéramos, considerando este capítulo, ver cinco aspectos que se resaltan a partir de la sanidad de este ciego de nacimiento. 5 aspectos que haremos bien en aprender, porque están extraídos de la palabra del Señor. Bueno, el primer aspecto está entre los versículos 1 al 3, y es un aspecto que he llamado refutación, porque el pasaje comienza con una refutación. Había en este pasaje, como hay en tantas cosas, una idea errónea, una idea equivocada, una idea popular, que el Señor Jesús comienza refutando en los versículos del 1 al 3. Vamos a ir leyendo. Versículo 1 dice: al pasar Jesús, y no sabemos exactamente por dónde iba pasando el Señor Jesús. Si vamos al capítulo 8, al final del capítulo 8, versículo 59 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. No sabemos si este pasar Jesús tiene que ver cuando él abandonaba el área del templo, o si una vez que abandonó el área del templo, él encuentra a la persona que vamos a ver a continuación. Lo que sí entendemos que Jesús estaba pasando, vamos a ver, dice a continuación el versículo, que vio a un hombre ciego de nacimiento. Este ciego de nacimiento solía estar sentado en el camino, lo dice un poco más adelante, solía estar sentado en el camino donde él solicitaba la ayuda, mendigaba la ayuda, no podía valerse por sí mismo, no podía trabajar, tenía que depender de otros que le auxiliaran. Así que Jesús va pasando y ve a este hombre ciego de nacimiento. Ahora, posiblemente se destaca el hecho de que era ciego de nacimiento para resaltar la situación de desesperanza de su condición, la imposibilidad humana de una recuperación,
pero también la grandeza del portento, del milagro, de la señal que el Señor Jesucristo va a hacer, la maravilla de ese milagro que le va a dar la vista, que va a hacer que sus ojos sean abiertos. No que recobre la vista porque nunca la había tenido, sino que sus ojos sean abiertos y por primera vez este hombre pueda ver la luz. Ahora, en 5 ocasiones en nuestro pasaje se repite. El versículo 1 dice ciego de nacimiento, el versículo 2 dice nacido ciego, al final del versículo 2. Los versículos 19, 20 y 32 dicen nació ciego, como si nos hiciera falta tener eso muy claro. Se repite en 5 ocasiones. Ahora, en las Escrituras aparecen 3 enfermos de nacimiento que fueron sanados. En el libro de los Hechos aparece en el capítulo 3 un cojo que estaba sentado a la puerta, a la hermosa del templo, y se dice que este era un cojo de nacimiento que fue sanado. En Hechos capítulo 14, en Listra, también se habla de un paralítico. La Escritura dice que estaba imposibilitado de los pies y que era cojo de nacimiento, fue sanado. Pero miren, este es el único ciego de nacimiento que fuera sanado en las Escrituras. Así que este es un caso no solamente peculiar, sino es un caso único. Y decimos que aquí vamos a ver una refutación, y esta refutación es con ocasión de que Jesús pasa y encuentra en el camino a este hombre ciego de nacimiento. Ahora vamos a ver formulada la idea errónea en el versículo 2 que dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y los discípulos le transmiten una pregunta extraña al Señor. Si preguntaban si aquella ceguera estaba causada, ellos daban por cierto que aquella ceguera estaba causada por un pecado. Y la cuestión es quién pecó. La cuestión no es si había pecado, la cuestión es quién pecó, porque tiene que haber pecado para que haya esta ceguera. Pero sabemos que este es un pensamiento erróneo y el Señor a continuación, miren cómo lo refuta, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y miren que el Señor Jesús a continuación va a responder a la pregunta, no solo con estas palabras tan claras, tan directas, no es que pecó este ni sus padres, sino va a responder con hechos, con el portento que va a realizar a continuación. Jesús responde a la pregunta. Y nosotros es cierto que reconocemos que la enfermedad y que el dolor y que el padecimiento y que la muerte están en el mundo por el pecado, pero estando en el mundo y afectados por el pecado, todos estamos sujetos al dolor, a la enfermedad y a la muerte. La enfermedad no tiene por qué ser causada por un pecado concreto. Y es equivocado acusar a alguien que esté sufriendo alguna dolencia de haber cometido un pecado que le haya llevado a esa enfermedad o esa dolencia. El Señor Jesús abre la vista de los discípulos diciéndoles, miren, esta es una idea errónea, la enfermedad también puede ser para que Dios actúe, para que Dios obre, para que las obras de Dios sean hechas manifiestas, para que el poder de Dios sea hecho manifiesto, para que la gracia abundante de Dios sea hecha manifiesta, para que Dios sea glorificado en la enfermedad. El caso de este joven, esta enfermedad, iba a producir un ámbito de acción para el Señor y de bendición para tantos, aún para nosotros hoy que aprendemos con este relato bíblico. De todas maneras, tenemos que decir también, no solo para que el incrédulo sea conducido a Cristo, sino aún para que el creyente crezca en su relación con el Señor. A veces decía, creo que era don Fernando Bagnoni, que hace falta que Dios ponga a alguien boca arriba en una cama para que mire al cielo. Y por supuesto que a nadie nos gusta vernos imposibilitados, pero a veces tenemos la mirada en este suelo y tenemos que mirar arriba y el Señor tiene que detenernos y hacernos mirar a las cosas de arriba a través de una enfermedad. Entonces es una bendición
es un medio que Dios está usando para bien. Y esta es, por cierto, una verdad consoladora para el creyente. Y pensamos, por ejemplo, en Job, en el Antiguo Testamento, y en los amigos bien intencionados, pero equivocados, porque querían ver en Job que había un pecado, pero Job era un hombre temeroso de Dios, era un hombre recto, era un hombre apartado del mal, así que aquello no era cosa de pecado, aquello era que Dios iba a mostrarse a Job de una manera más personal, y llega a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso a pesar o a medio o con la enfermedad, la tribulación y el dolor. Así que lo primero que tenemos aquí es una refutación. No tiene por qué ser un pecado concreto, específico, la causa de un mal o de una enfermedad. Las obras de Dios pueden ser manifestadas. En segundo lugar, tenemos una afirmación. Empezamos por una refutación, pero ahora tenemos una afirmación entre los versículos 4 al 7. Esta afirmación tiene que ver con la necesidad y con la urgencia de que las obras de Dios sean hechas. Versículos 4 al 7. En primer lugar, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Tenemos que notar la expresión las obras del que me envió, capítulo 5 y versículo 36, una página o dos páginas más atrás, Juan 5, 36, las obras del que me envió. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y capítulo 10 y versículo 25, Juan 10, 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Esa expresión día no tiene que ver con un periodo de 24 horas, tiene que ver con un periodo de tiempo que Dios ha establecido. Y en este caso el Señor Jesús está pensando en esos 3 años y medio de su ministerio público en el mundo, en los cuales él iba a hacer las obras que Dios, el Padre, que le había enviado, le había encomendado. Pero luego dice que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Tenía el plazo en mente, pronto iba a terminar ese plazo, ya no estaría más en la tierra. Y aquí tenemos unas palabras que son también de exhortación para el creyente. Me es necesario hacer las obras, pero pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Nuestro servicio, el servicio de los creyentes en la tierra, aquello que Dios tiene para sus hijos, tiene un corto plazo de tiempo. Tiene un corto plazo de tiempo. La noche viene cuando nadie puede trabajar y no sabemos cuándo viene la noche. El Señor Jesús sabía que había 3 años y medio. Nosotros no sabemos si nos quedan semanas, meses, días o años. No lo sabemos. Sabemos que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Por tanto, aprovechemos el día, hermanos. Aprovechemos el día para ocuparnos en las obras del Señor. Debemos emplear el tiempo con sabiduría. Alguien escribió, y con mucha razón, haciendo una similitud con la vida de la persona. Dice: pronto la noche viene, tiempo de trabajar. Mejor algunos hermanos aquí conocen este himno, se canta en muchos lugares entre las asambleas. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Luego dice: pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Para salvar las almas hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez, juventud, madurez, ahora viene la vejez. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece, idlo a rescatar, aún en la edad provecta, es decir, la vejez.
aún en la edad provecta, débil y sin salud, aún en la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. ¿Quién de la vida al día puede desperdiciar? Viene la noche cuando nadie puede obrar, nadie puede trabajar. Y leemos en las epístolas que debemos andar no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, no siendo insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Seguimos en el versículo 5 que dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor Jesús estando personalmente en este mundo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Una página más atrás, el capítulo 8 y versículo 12, que todos bien conocemos, dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y nosotros bien haremos en pensar que el Señor de esa manera personal ya no está en el mundo, pero que el Señor ha dejado a la iglesia en el mundo. Y por eso dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. De manera que la luz que hoy Cristo irradia en el mundo, la luz que los pecadores hoy pueden ver en el mundo, es a los cristianos que reflejan la luz de Cristo. Y por eso la conducta, por eso el comportamiento, por eso la vida del cristiano es tan importante. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que la luz que hoy el mundo ve es la que los cristianos irradian, reflejando a Cristo y siendo como es Cristo en el mundo, siendo realmente cristianos en los cuales se pueda ver la imagen de Cristo que está siendo formada, siendo irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa en la cual resplandecéis como luminares en el mundo, dice Filipenses capítulo 2. Entonces, dice aquí esta afirmación preciosa, nos habla de la urgencia y de la necesidad de hacer las obras del que le envió. Del Señor Jesucristo se dice también que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Del cristiano se dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. El Señor andó en aquello que debía ser, nosotros hemos de andar en aquello lo cual somos llamados siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Estamos involucrados, hermanos, de esa manera en hacer las obras de Dios? Es urgente, es necesario. Y esto, miren, esta es una afirmación que el Señor hizo de palabra, pero ahora la afirmación la hace de hecho, la hace con lo que Él va a realizar. Los versículos 6 y 7, esta afirmación se traduce en esto. Dicho esto, explicado esto, miren lo que hace. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y por supuesto, aquí hizo el Señor algo que nadie se espera, algo que nadie pensaría. Pero miren cómo hizo el Señor en este caso. Él escupió en tierra, hizo lodo y le unta los ojos del ciego. Versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El Señor envía a este hombre al estanque de Siloé, él se lava y llega viendo. Hemos de insistir aquí que las aguas del Siloé no tienen nada de milagroso, que las aguas del Siloé solo es un acueducto, había un manantial y el rey Ezequías suplió esa necesidad de agua para la ciudad de Jerusalén en cierto momento de conflicto. No había nada milagroso en el agua del Siloé, ni lo hay tampoco hoy. Aquello era un acto de fe, era un acto de obediencia. Ve, le había dicho, ve a lavarte
y él, obedeciendo, creyendo la palabra del Señor, de Cristo, retornó y retornó viendo. El milagro no lo hizo el lodo, el milagro no lo hizo el agua del Siloé, el milagro lo hizo Cristo el Señor. Cristo sanó a este ciego de nacimiento. Dice, regresó viendo. Hemos dicho que hay una refutación primero de una falsa enseñanza y hay una afirmación de este trabajo, de esta labor en su necesidad y en su urgencia. Pero en tercer lugar, quizá la parte más extensa del pasaje, los versículos 8 al 34, tenemos testimonio. Hubo testimonio. En los versículos 8 al 12, en primer lugar, el testimonio fue a los vecinos y a los conocidos. Y por supuesto, muchos conocían a este hombre porque se sentaba en el camino. Y los que pasaban y venían lo habían visto. Muchos conocían a este hombre. Miren versículos 8 al 12. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Versículo 9. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Detenemos ahí la lectura. Así que aquí enseguida va a haber una escena de testimonio. Está precedida de una controversia, porque los vecinos y los conocidos se extrañaron, se sobresaltaron. ¿De verdad será aquel hombre que estaba ahí en el camino, que lo conocemos, que lo hemos visto, que sabemos su trayectoria, que sabemos sus antecedentes, que conocemos a sus padres? Pero apenas podrían creer que aquel hombre fuera el mismo que ellos habían conocido. Aquí dice el hermano William MacDonald, copié la referencia y dice, así debería ser también cuando una persona es salvada. Nuestros vecinos y conocidos deberían observar la diferencia en nosotros. Y ese es el mismo. Hemos cantado antes el himno que dice, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Y bueno, 5 veces también de nuevo en el pasaje, al igual que 5 veces se dice que era ciego de nacimiento, ¿verdad? Pues 5 veces en el pasaje, miren, se habla del antes y del después. Aquí en el versículo 8 dice, antes le habían visto que estaba ciego. Luego en los versículos 13, 18 y 24 se dice, había sido ciego. Y en el versículo 25 dice esa frase que es tan hermosa, que tantas veces la repetimos y la sabemos y hemos de seguirla repitiéndola y diciéndola. Dice, versículo 25, habiendo yo sido ciego, ahora veo. De tal manera que hubo un antes y un después. En la vida de este hombre hubo un antes y un después, marcado por el Señor Jesucristo. Al igual que ocurre con otro hombre, en este caso con un hombre que había estado endemoniado en la región de Gadara. Y de ese hombre se dice que iba desnudo, que iba dando voces, que iba haciendo todo tipo de locuras y diciendo todo tipo de barbaridades, pero que cuando el Señor Jesús lo libera, dice que lo vieron al que había sido antes atormentado del demonio y que había tenido la legión demoníaca, y lo ven ahora sentado, vestido y en su juicio cabal. Pero ¿saben cuál fue la reacción de aquella gente? Tuvieron miedo al ver este cambio. Aquí hay una controversia. Unos dicen, ¿será él? Otros dicen, no, es que se le parece, como si no pudieran identificarlo. Sigue el versículo 9 al final con la confirmación. El hombre dijo, él decía, yo soy. Y ahora viene pregunta y respuesta. Aquí se inicia el testimonio. Miren, pregunta y respuesta, versículos 10 y 11. Y le dijeron, miren qué pregunta, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Esta pregunta se va a repetir 3 veces en el pasaje. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y aquí va a haber una progresión. En primer lugar, este hombre que había sido ciego, miren cómo llama al Señor Jesucristo. Le dice,
Estamos en el versículo 11. Aquel hombre, este hombre había estado ciego físicamente, pero todavía le queda, todavía le resta, todavía le falta tener visión espiritual y poder reconocer plenamente quién era el que le había dado la vista, la luz a sus ojos. Por este pasaje sabemos que al final del relato el Señor Jesús habrá también de darle la visión espiritual. Cuán maravilloso es el Señor, porque Él puede obrar de esta manera en las vidas. Y tal vez el Señor no vaya a curar alguna ceguera física hoy, pero el que pone su fe en Cristo será librado de la ceguera espiritual. Y todo aquello que no haya visto comenzará a verlo a partir de ese momento. Y en este versículo 11, noten cómo se repite la conjunción y, donde dice, ve al Siloé y lávate, y fui, y me lavé y recibí la vista. Evidentemente el Espíritu Santo quiere que nos detengamos en cada una de esas acciones, solo lo señalamos, nada más. Cuando damos testimonio acerca del Señor Jesucristo, a menudo creamos en los corazones de otros el deseo de llegar también a conocer. Y cuando este hombre en primer lugar da esta respuesta, todavía una respuesta incompleta, él va a ocasionar que otros quieran saber también. Porque ellos le van a decir, bueno, vamos ahora y te vamos a llevar ante los fariseos. Pero antes de eso tenemos el versículo 12, que le dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé, el Señor se había apartado. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y evidentemente Dios no había dado el día de reposo, el sábado, para el pueblo de Israel, con la intención de que se impidiese un acto de misericordia o un acto de bondad. De hecho, el Señor ya había enseñado repetidamente, no solo que Él era Señor del día de reposo, sino había enseñado repetidamente el propósito del día de reposo. En una ocasión en Lucas 9, Él pregunta, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y bueno, estos fariseos pensaban que en el día de reposo no se podía hacer ninguna obra, que en el día de reposo no era lícito ni tan siquiera haber escupido y haber hecho lodo con la saliva. Ya eso para ellos era una infracción grave del día de reposo. Pero el Señor mismo les había enseñado y les había puesto delante de ellos la realidad, que si a alguno de ellos se le caía un animal, una oveja, por ejemplo, en un pozo, ellos no esperaban a que pasara el día de reposo para sacar ahogado al animal al día siguiente, sino en el mismo día, en el mismo momento, la rescataban y la sacaban. Y en en Mateo capítulo 12, el Señor dice que más vale un hombre que una oveja. Por lo tanto, no había nada de incorrecto, no había nada de malo en hacer bien en aquel día. No había ninguna transgresión, ningún pecado, ninguna maldad. Versículos 15 y 16. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, esta es la segunda vez que le preguntan, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Aquí de nuevo hay una disensión, una controversia, una división. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, eso es un cisma entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Y aquí podemos notar cómo hay una progresión, porque si al principio lo había dicho aquel hombre, ahora dice, es profeta. Un profeta es un enviado de Dios que trae su mensaje. El hombre está experimentando un progreso
poco a poco. Pero miren, continúa el pasaje, hablando de testimonio. Pero parece que no tomaban muy en cuenta lo que este hombre decía, versículo 18. Así que los judíos, versículo 18, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Estos hombres, estos líderes religiosos, aunque no lo supieran, estaban ciertamente ciegos. Aquí había un hombre que fue ciego físico, pero que hay ciegos porque no querían ver. Igual que muchos hombres están ciegos porque no quieren oír de Cristo, no quieren saber el Evangelio, no quieren aceptar el poder de Dios para salvación. Esa es la condición de tantas personas hoy. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Cristo puede salvar al pecador. Solo Cristo puede trasladar a una persona del reino de las tinieblas al de su luz admirable, a través de la persona gloriosa de Cristo Jesús, el único Salvador que nos ha sido dado. Estos hombres negaban que aquel había sido ciego. No podían aceptar que había sido sanado, pues entonces no puede ser sanado, tiene que ser que nunca fue ciego. Y llegaron a los padres y le preguntan. Estamos en el versículo 20. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Noten la cautela de los padres. Por un lado hay ironía, porque dicen: ¿qué edad tiene? Si eres grandito, mayor de edad, pero también la cautela de los padres. Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron los padres, no querían pasar por esa excomunión, por esa expulsión. ¿Qué edad tiene? Preguntarle a él. Pues toca llamar otra vez entonces a aquel hombre que había sido ciego. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora no. Y estas son las palabras de la experiencia, del testimonio de aquellos que han sido salvados por el Señor Jesucristo, que pueden decir: antes yo era ciego y ahora veo. Antes yo estaba perdido y ahora he sido encontrado. Antes estaba muerto en pecado, ahora tengo vida en Cristo Jesús. Antes mi destino era el infierno, no tenía esperanza, estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora camino a la ciudad celestial, camino hacia el cielo de gloria y de esplendor. Antes solo tenía incertidumbre, ahora tengo seguridad en Cristo, mi Salvador. Antes era ciego y ahora veo. Una sola cosa sé: que bendita certidumbre y seguridad. Versículo 26. Le volvieron a decir: ¿qué hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Es la tercera vez en el pasaje que le hacen la misma pregunta. Los vecinos en el versículo 10, los fariseos en el versículo 15 y de nuevo los fariseos en el versículo 26. Y el hombre comenzó a inquietarse un poco, dice el versículo 27. Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le incluyeron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Qué triste ignorancia. ¿Acaso estos hombres, doctos en las escrituras que decían ser, no habían leído el Salmo 146:8? Solo lo puedo citar por amor al tiempo. Jehová abre los ojos de los ciegos
¿Acaso no habían leído Isaías 35, donde se dice Dios mismo vendrá, Dios salvará? Y dice ahí 35:5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿No habían leído Isaías 42:7? Para que abres los ojos de los ciegos. Porque aquí había una manifestación clara de que Dios hecho hombre, de que el Mesías, de que el Cristo de Dios, de que el Hijo de Dios estaba entre ellos, haciendo señales que ningún otro había hecho, pero que estaban anticipadas y profetizadas en la palabra de Dios. Nosotros bien recordamos a Juan cuando está en la cárcel y él manda a preguntar a sus discípulos, ¿eres tú el Cristo, el que había de venir, o esperaremos a otro? Recuerdan qué fue lo que Jesús hizo. Jesús hizo varios milagros y luego mandó a que le dijeran, id saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Saben cuál era el primero de los milagros? Los ciegos ven. Y luego vienen los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en él. Lucas 7:22 y 23. Y aún había un hombre llamado Nicodemo, capítulo 3 de Juan, que vino a Jesús de noche, y él reconoce diciendo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios. Versículo 30 y 31. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Mire el testimonio. Y sabemos que Dios no odia a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no odia a los pecadores. La única oración que Dios oye del pecador es la oración de contrición, la oración de arrepentimiento, la oración de súplica. Dios es propicio a mi pecador, sálvame que perezco, recíbeme, perdona mis pecados. Esa es la única oración que Dios oye del pecador. La oración de súplica para ser salvado. Pero dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese hombre. Miren por favor unas páginas más atrás, Juan capítulo 6 y versículo 29. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan 6:29. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la voluntad de Dios, que el pecador ponga su fe y su confianza en Cristo para salvación. Versículo 32 en adelante. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Y aquí vemos que cuando se acaban los argumentos, cuando no hay nada que responder, tristemente llega el ataque y la descalificación personal, como ocurre con este hombre y esa expulsión de la sinagoga, ante el testimonio que dio este hombre. Cuarto lugar, estamos ya cercanos de llegar al final. Hemos dicho que hubo reputación, en primer lugar. En segundo lugar, hubo afirmación. En tercer lugar, hubo testimonio. Pero miren, ¿qué más hubo en este relato? No podemos dejar de decir esto. En este relato hubo también salvación. Versículos 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquí la progresión llega al escaño más alto. Empezó hablando de Cristo como un hombre, luego de un profeta, pero ahora aquí le va a reconocer como Dios, manifestado en carne, como el Hijo de Dios.
Era un alma salvada a partir de este momento cuando él creyó en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó alguien en cierta ocasión. Cree en el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él creyó y por tanto fue salvado. Ahora, notemos que se habla de creer y de adorar. Este hombre no adoró por lo que le había sido hecho, sino adoró por ser quien era el que le había dado este tal don. Adoró. Antes podías tener gratitud, pero ahora hay adoración porque entiende que Cristo, que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y nosotros en esta tarde también hablamos de salvación, porque la Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y este hombre creyó en el Señor Jesucristo y le adoró. Por eso también hubo salvación. Pero tenemos que terminar el pasaje. Y Pablo me decía arriba en la oficina que a veces no se leen los últimos versículos. Entonces voy a seguir el consejo de Pablo y voy a leer estos últimos versículos. Pero estos versículos son versículos de advertencia, porque aquí tenemos una lección. Por último, tenemos una lección espiritual de la mayor solemnidad. Es una advertencia que hace el Señor Jesucristo, que nos hace también hoy. Versículos 39 al 41. Miren cuál es esta lección que constituye una advertencia. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y sabemos por el testimonio de la Escritura, por otras porciones bíblicas, que el propósito principal o primordial de Cristo no era venir a condenar al mundo, ni para juzgar a los hombres, sino para salvar a los pecadores. Sin embargo, el resultado del rechazo de Cristo es el juicio. La predicación del Evangelio tiene dos efectos o dos resultados. Los que vienen a Cristo por la fe pasan de la ceguera a la luz, pero los que insisten en que ven son confirmados en su ceguera, de tal manera que un día todos, cuando pasen de este mundo, lo habrán hecho como Cristo, como su Salvador, o con Cristo como su juez. Y de igual manera que Cristo pagó por los pecados y que Cristo sufrió el juicio por los pecados, aquel que no esté en Cristo, sino que muera en sus pecados, tendrá que afrontar la condenación eterna merecida. Porque frente a la salvación de Cristo, que es un don de gracia, que es la expresión de lo que no merecemos pero nos es dado, la condenación es exactamente lo que cada hombre merece por sus culpas. Versículos 40 al 41, ya alcanzamos al final. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El Señor no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. La generación de los tiempos de Jesús vio los milagros, vio las señales, vio las obras de Jesús, escuchó los sermones de Cristo, escuchó las advertencias como las que tenemos aquí, pero en gran medida rechazó a la persona de Cristo, rechazó el mensaje, rechazó al mensajero, aquel que Dios había enviado. Del capítulo 3 de Juan, dice en los versículos 18 al 20. Juan 3, 18 al 20. 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 18 al 20.
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Que rechaza la luz solo le quedan las tinieblas. El que rechaza el perdón solo le queda la condenación. El que rechaza la salvación solo le queda el infierno eterno. Tenemos que decirlo así, no podemos disimularlo. Rechazando el perdón de Cristo, solo queda la perdición. Terminamos leyendo solo los siguientes versículos. Juan 8, 24. Esta es la lección que nos deja nuestro pasaje. Hemos dicho que hubo una refutación, una afirmación, testimonio, salvación, pero al final hay una lección muy solemne, muy seria, una advertencia de parte del Señor. Juan 8, 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, Juan 8, versículo 12. Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y por último, Juan 5, 24. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén.